Buenas tardes tengan todos. Vamos a iniciar con la clase del 30 de octubre de cálculo vectorial. Y el día de hoy vamos a comenzar con el tema de diferencial total. Hasta ahora lo que hemos visto son las derivadas parciales respecto a las variables independientes X y Y. En caso de tener otra variable independiente como podría ser Z, también podríamos obtener su derivada parcial respecto a esa variable z. Recordemos que en las derivadas parciales que son definidas como, por ejemplo, si la función es f de x, y esta derivada es respecto de x, lo que se toma como variable es x y lo demás se va a tomar como una constante. Tenemos una derivada parcial respecto de y, lo único que tomaremos y derivaremos será la variable y la otra variable será tomada como una constante. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a apuntar es la definición de una diferencial total. La diferencial total es eh, es una derivada parcial que se aplica a la función tanto para x como para y nos ayuda a poder obtener una relación de variación de esa función en cualquiera de las direcciones. Así que la diferencial total va a combinar la diferencial parcial o la derivada parcial respecto de x de la función y la derivada parcial respecto de y de esa función también. Vamos a apuntar lo siguiente. Si z es una función de las variables independientes x y delta x y delta y se definen como incrementos en x y en y, entonces las diferenciales de las variables independientes x y y van a ser de x igual a delta x y de y igual a delta y. Y la diferencial total de la variable dependiente z es, y vamos a apuntar a continuación esa diferencial de z, va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x multiplicado por dx más la derivada parcial de z respecto de y multiplicado por dy. Esto es igual que f de x. Recuerden que la derivada parcial de x la representamos por una f grande de x
de la función x, y multiplicado por dx, que son la diferencial de x, más la derivada parcial de y, que es también de x y de y multiplicado por dy. Aquí ya no ocupo, pero esto es lo que sigue inmediatamente después. Lo vamos a copiar, por favor, y a continuación vamos a poner ejemplo. Inge, ¿Sí? creo que están pidiendo acceso unos compañeros. Gracias, gracias. Bien, para los que se van agregando, lo único que hemos visto es la diferencial total y para calcular la diferencial total de una función es únicamente necesario calcular la diferencial de cada una de las variables, es decir, la derivada parcial de la función respecto de x más la derivada parcial de la función respecto de y más la derivada parcial de la función respecto de z en caso de que z sea una variable independiente. Aquí como z es una variable dependiente, únicamente tenemos dos variables, x y y, ¿sí? Entonces, a este conjunto, a esto que vamos a definir de este lado, se le conoce como la diferencial total. Me avisan, por favor, cuando terminemos de copiarlo. Inge, Que ya dele. Bien, el ejercicio va a ser el siguiente. Encuentre la diferencial total de cada función, en lo que los demás, los que se van agregando, copian, terminan de hacer el apunte. Yo voy a apuntar aquí el ejercicio, aquí abajito. Y la diferencial de la función será, la función es w igual a x cuadrada y más y cuadrada x más z al cuadrado. Vamos a obtener la diferencial total. Noten que para este caso tenemos una función que tiene tres variables independientes. ¿Cuáles son? X, Y y Z. Y la variable dependiente va a ser W. Por lo tanto, la diferencial total de esta función va a ser d de W. D de W va a ser igual a la diferencial de la función respecto de X, que sería diferencial de W respecto de X, multiplicado por dx, más la diferencial de W respecto de Y, multiplicado por dy, más la diferencial de la función respecto de z, multiplicado de dz. Aquí repito, si se dan cuenta, en lo que hemos establecido aquí arriba, únicamente son las derivadas parciales respecto de x y de y. ¿Por qué? Porque x y y para esta notación solamente representan las variables independientes, pero para esta otra función se agrega como variable independiente z. La variable dependiente será w, por lo tanto, tenemos que hacer derivadas parciales respecto a x, respecto a y respecto a z. Ahora ya pueden ir realizando el ejercicio y en lo que terminan de copiar los que se acaban de agregar el texto, retomo para ver el resultado.
¿Qué es todo lo que lleva? Es Es que todo no lo voy que a entrar. llevamos, Ok. solamente la diferencial total y este texto. Bien, entonces, resolviendo el problema que tenemos aquí abajo, hay que sacar la derivada respecto a x, respecto a y respecto a z. ¿Cómo quedaría entonces la derivada, la diferencial total de esta función? Quedaría como d de w, ¿a qué es igual? La derivada respecto de x, voy a poner un paréntesis porque noten que esta derivada se va a multiplicar por el diferencial de x. Entonces, la derivada respecto de x va a ser 2xy más y cuadrado de x. Más ahora la diferencial respecto de y, que sería x cuadrada más 2yx, nada más, de y, más la diferencial respecto de z. Esa diferencial respecto de z, noten que esto no tiene ninguna componente en z, ninguna variable en z, por lo tanto su derivada es 0. Lo siguiente también no tiene componente en z, su derivada es 0 y solamente el último término tiene componente en z cuya derivada es 2z. Eso por d de z, d de z. Aquí me equivoqué, puse x. Y este sería el resultado de la diferencial total. Retomo, la diferencial total es la suma de todos los diferenciales de la función que se obtienen multiplicando la derivada parcial respecto a cada una de las variables por el diferencial de x, entonces de y de z. Entonces, derivamos todas en funciones de todas las variables y le ponemos sus diferenciales y ya. Eso es todo. Damos un momento, por aquí acaben de copiar. Vamos al siguiente ejercicio, que dice así. Encuentre la diferencial total de cada función y esta función va a ser la siguiente. W es igual a 2x por el seno de y menos 3x cuadrada y cuadrada. 2x por el seno de y menos 3 por x cuadrada y cuadrada. Yo creo que ya terminó en la parte de acá. Y bien, en esta nueva función, observen que nada más tenemos dos variables independientes y esas son x, y, nada más. X y y nada más. La diferencial total quedará como dw igual a
la derivada parcial de W respecto de X por el diferencial de X más la derivada parcial de W respecto de Y por el diferencial de Y. Y resolviendo esto nos va a dar lo siguiente. Aquí vamos a tener la derivada de la primera función. Noten que, bueno, del primer término que es 2x seno de y, derivada respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Respecto de x sería 2 derivada de x, 1 que multiplica 2 seno de y. Y ahora la derivada de este segundo término respecto de x es menos 3 por 2, 6x y cuadrada. Esto por el diferencial de x más ahora la derivada respecto de y. La derivada respecto de y, derivada de seno, coseno, entonces sería 2x coseno de y. 2x coseno de y. Y ahora la derivada del segundo término respecto de y será menos 6x cuadrada y de y. Inge, no sería 2y al final. La derivada de esto respecto de y es, como tú bien dices, 2y, pero tomamos 3x al cuadrado como una constante. Por lo tanto, el 2 de 2y se multiplica por menos 3 y queda menos 6y, menos 6x cuadrada por y. ¿Sí lo ves? Ah, ok, sí, sí. Ah, va. Gracias, Inge. De nada. Terminamos de copiarlo para ir al siguiente ejercicio. Continúa, Inge. Bien. Bueno, vamos a ver si hacemos otro ejercicio de diferenciales. Un último ejercicio. Obtenga la diferencial total de la siguiente función. Y esta función va a ser W igual a X más Y dividido entre Z menos 3Y. X más Y dividido entre Z menos 3Y.
Bien, Ese velo de arriba en G. perdón. Gracias. X más Y dividido entre Z menos 3Y. Y esta diferencial total será igual a la diferencial de W es igual a la derivada parcial respecto de X de la función que es X más Y dividido entre Z menos 3Y, esto por D de X, más la derivada parcial respecto de Y de X más Y dividido entre Z menos 3Y, D de Y, más la derivada parcial respecto de Z de la función que es X más Y dividido entre Z menos 3Y. D de Z. Y bien, para la primera derivada parcial, noten que el divisor es una constante porque no tenemos como variable a X. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser igual a la derivada de lo de arriba multiplicado por 1 entre lo de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada parcial respecto de X de la función W por D de X va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de lo de arriba? 1. 1 que multiplica a el divisor, ¿sí? Y este divisor es 1 entre Z menos 3Y. Esto multiplicado por dx, que básicamente es d de x entre Z menos 3Y. Ya tenemos la primera derivada parcial. Faltan las otras derivadas. Esta era la más fácil porque no teníamos término de x en el divisor, pero para las siguientes es muy probable que tengamos que ocupar u entre v. Vamos a ver la siguiente. Para esta siguiente derivada parcial, que sería la derivada parcial respecto de y de w multiplicado por d de y, esto va a ser igual a, noten que aquí tenemos dos funciones, la primera función va a ser esta y la segunda función va a ser esta. Es decir, la derivada parcial respecto de y de x entre Z menos 3Y d de y más la derivada parcial respecto de y entre Z menos 3Y d de y. Y ahora vamos a resolver esta derivada. Podemos usar u entre v, siendo u lo que está arriba y v lo que está abajo. Entonces, para la primera derivada, que sería derivada respecto de y, de este término quedaría uv, que sería z, menos 3y, por la derivada de u respecto de y. Derivada de lo de arriba respecto de y es 0. Menos u que es x, por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo respecto de y es menos 3. Menos 3. Nada más esto dividido entre z al cuadrado. Y z al cuadrado será, perdón, v al cuadrado, que sería z menos 3y
al cuadrado. Esto es igual a menos por menos más 3x dividido entre z menos 3y al cuadrado. Esto es la derivada parcial respecto de y de w. Y todavía falta aquí un término, ¿sí? Esta es la primera parte, que sería esto. La segunda parte es esta derivada, ¿sí? Respecto de y. Y esa segunda parte va a ser v, que sería z menos 3y, multiplicada por la derivada de u. La derivada de u, que en este caso es y, es 1 menos u por la derivada de v. U es y la derivada de v, que es lo de abajo, es también menos 3. Esto dividido entre z menos 3y al cuadrado. Esto nos va a quedar igual a z menos 3y menos por menos más. Entonces queda más 3y dividido entre z menos 3y al cuadrado. Y sumando estos dos términos, tenemos que la derivada parcial respecto de y de w multiplicado por d de y va a ser igual a... Noten que ambos tienen el mismo común divisor. Entonces nos quedaría 3x, este y este se van porque son semejantes, más z dividido entre z menos 3y al cuadrado. Y esto, bueno, desde luego multiplicado por d de y, que es característico de la diferencial total. Vamos a encerrar este segundo término. El primer término, que es el de acá también. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar cómo, ¿Cómo qué? ¿No te oí? sacó la de X? Ok. Derivada. Para la de x, nota que la función no tiene x abajo. Así que esto es como si tuviéramos x más y. ¿Sí? Esto es como si fuera, a ver, lo voy a poner con otro color. 1 entre z menos 3y, que es el divisor, y puede tomarse como una constante, por la derivada parcial respecto de x más y. Esta derivada parcial de x más y es 1. Entonces 1 que multiplica la constante, que es 1 entre z menos 3y, es 1 entre z menos 3y, pero aquí no hay que olvidar el de x, de y y de z. ¿Sí? O sea, el divisor, como no tiene x, se toma como una constante y siempre va a permanecer. ¿Sí? Lo único que derivamos aquí es lo de arriba. Pero para y, como sí hay una y en la parte del divisor, es diferente, tiene que tomarse como una función arriba y una función abajo. Gracias, profe. Nada. Terminamos, por favor. Falta todavía la derivada de la función respecto de z. Dije, ¿Sí?
Yo me quedé una duda con el ejercicio anterior. Ajá. Puso que era 2x por el seno de y, pero creo que nada más es 2 seno de y. Ya no iba la x. Bueno, creo. A ver, en el ejercicio anterior, que es este, ¿cuál sería la duda? ¿En dx o en dy? Ahí, en dx, Ok, arriba, en dx. Que no ok. eran 2x, no, nada más eran 2, creo. Aquí lo tengo como 2 seno de No, el y de arriba, el de arriba, el de arriba, el de... y aquí tenemos 2x seno de y. La derivada de 2x seno de y respecto de x es 2 seno 2 de seno y. de... ¿Por Ah, qué? ok, Porque ok. 2 seno de y se toma como constante y lo único que se ha derivado es x. ¿Cuánto es la derivada de x? Sí, 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 sí. 1. Es 1. Sí. Ah, es que no vi lo Y de por abajo, eso lo queda. de haber tapado. Ah, con razón, sí, me Ajá, saqué yo nada más vi lo de arriba. Ah, va, va, Inge. Sí, sí, es todo, ok. Gracias. va. Sí, no hay ningún problema. Cualquier duda, mejor de una vez le explicamos. ¿Va? Entonces, yo creo que ya terminamos hasta ahí. Vamos a hacer la derivada de W respecto de Z. Así que voy a dejar esto un poquito aquí para que quepa. Y voy a ocupar otro color. Bien. La derivada respecto de Z de W de Z va a quedar igual como, aquí vamos a aplicar lo mismo que habíamos aplicado anteriormente. ¿Dónde está mi función? Ah, sí. Mi función es, aquí la voy a apuntar porque ya se perdió en la otra hoja, x más y entre z menos 3y. Vamos a hacer u a la parte de arriba y v a la parte de abajo. La derivada de u entre v es v, que sería z menos 3y, por la derivada de u. La derivada de u respecto de z es 0, menos u por la derivada de v. U es x más y por la derivada de lo de abajo. ¿Cuál es la derivada de lo de abajo? 1, Inge. 1, 1 exacto, dividido entre v al cuadrado. Y esto v Inge, al cuadrado sería z menos 3y al cuadrado. Inge, tengo una ¿Sí? duda. Sí. ¿Por qué la derivada de lo de abajo es 1? Es lo que, esa Ok. pequeña. Mira, aquí estamos derivando respecto de z. Aquí está z, ¿sí lo ves? Sí, sí, sí. Entonces, la derivada de z menos 3y, para empezar, derivada de z respecto de z es como derivada de x respecto de x. Esto es 1. Ah, La derivada de menos 3y respecto de z es 0. ¿Por qué es 0? Porque aquí no hay ninguna variable que sea z. ¿Sí lo vemos ahora? sí. Entonces recuerden que en las derivadas parciales solo derivamos la variable respecto a la cual estamos derivando. Sí, eso es Entonces nada súper más se queda el importante. 1 de Z. Es correcto, solo se queda el 1 de z. Ya, ok. Gracias, Inge. Va. Entonces aquí quedaría esta derivada de la siguiente manera. La derivada respecto de z de w de dz, que es la diferencial de z, de w respecto de z, esto es igual a menos x más y entre z menos 3y al cuadrado. Y aquí es menos x menos y. Bueno, puedo ponerlo así. Igual es correcto para no quitar aquí el signo. Lo copiamos, por favor.
Y ahora aquí hasta abajo voy a apuntar la diferencial total. Esta diferencial total será el resumen de todos los resultados que hemos obtenido respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Aquí hay algo nada más que nos falta, que sería el D de Z. Entonces, el resultado de la diferencial total será igual a lo siguiente. Diferencial respecto de Z de W de Z es igual a el resultado de X, que es D de X dividido entre Z menos 3Y, perdón. Ahora restándole, permítame tantito que se va a acabar la pila. A esto le vamos a sumar, bueno, falta D de Z, que aquí ya está, D de Z. Le vamos a sumar 3X más Z dividido entre Z menos 3Y al cuadrado. Esto multiplicado por D de Y. Más ahora, bueno, aquí hay un menos, puedo dejarlo como menos. Menos X más Y dividido entre Z menos 3Y al cuadrado de Z. Esta sería la diferencial total, DW. Y bien, vamos a apuntar la tarea por el problemario, que son los siguientes ejercicios. Aquí vamos a poner AW en vez de Z.
Y vamos a pasar al siguiente tema. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El resultado anterior no sería nada más DW igual a todo lo demás? DW igual a todo lo demás. Es correcto, yo lo apunté mal. Déjame ver si cometí el mismo error en los ejercicios pasados. No, nada más en este, ¿no? Sí, porque sí, ya lo vi. Aquí sería nada más DW. Ujú. Gracias, Eric Murillo. Sí, me fui con la finta de lo que estábamos haciendo para cada una de las derivadas y copié lo anterior. Y vamos a apuntar derivada direccional. ¿Ya copiaron los ejercicios? Ya. Bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Y observemos esta montañita que está representando una función. Noten que la superficie sería z igual a f de x, w. ¿Qué quiere decir? Que esta superficie formada por esta pequeña malla, ¿sí?, que tiene diferentes puntos dentro del plano XY, es decir, que para cada punto XY corresponde a un punto o a una elevación en Z, es como si tuviéramos una montaña. Podríamos escalar esa montaña yendo desde el eje Y, podríamos escalar esta montaña yendo desde el eje X, y si buscamos el punto más alto, pues tenderíamos a llegar a este punto que corresponde a la coordenada en XY 0, 0. ¿Sí? Supongamos que queremos determinar la inclinación de la colina respecto al eje Z. Si la colina, que es la que acabo de mencionar, está representada por esta función y sabemos cómo determinar la pendiente en las dos direcciones, estas dos direcciones son Y y X. Recuerden que para obtener esas pendientes en X y en Y, que bueno, podrían representar estas inclinaciones en X y en Y, voy a marcarlo mejor con rojo. Por ejemplo, en este punto, la pendiente respecto al eje Y sería esta inclinación. En este punto, la pendiente respecto al eje X sería esta otra inclinación. Estas pendientes se pueden obtener mediante la derivada parcial de Z respecto, aquí es respecto de Z, respecto de Y, perdón, porque estamos evaluando en la dirección de Y. Para esta otra inclinación, la derivada parcial será respecto de X de Z. ¿Sí lo vemos? Bien, estas dos derivadas parciales se pueden usar para calcular la pendiente en cualquier dirección. Supongamos que ya no solo nos interesa calcular una pendiente en una dirección, porque noten que también podríamos aplicar esa pendiente, esta derivada parcial respecto de Y para calcular la pendiente paralela al eje Y, ¿sí?, pero en otras posiciones, ¿sí? Pero imaginen que ahora lo que queremos es obtener una derivada o una pendiente en una dirección específica, ¿sí? Para calcular esta derivada en una dirección específica, vamos a usar una combinación de ambas derivadas parciales, ¿sí? A esta combinación se le llama derivada direccional y vamos a apuntarlo arriba como tema, derivada direccional. Derivada direccional. A continuación vamos a apuntar la definición de esta derivada direccional.
Y dice así. Creo que no me voy a acabar aquí. Lo voy a poner mejor en otra hoja. Si f es una función diferenciable, ¿qué implica que sea una función diferenciable? Pues es una función continua tanto en x como en y, en dirección en x y en dirección en y. Entonces, si f es una función diferenciable en x y y, o de x y y sea u un vector unitario que está compuesto por las componentes coseno de teta i, seno de teta j, ¿sí? Sea v un vector unitario, punto y seguido, entonces la derivada direccional de f en dirección del vector unitario u denotada como du df, duf, es, y vamos a apuntar a lo siguiente. De uf, donde f es una función de x y y, va a ser igual a la derivada parcial respecto de x de la función por el coseno de teta más la derivada parcial de la función respecto de y por el seno de teta. Y bien, aquí voy a volver un poquito a la imagen que tenemos. Para poder determinar la inclinación de una función respecto a una dirección, es necesario definir un vector. Ese vector lo que nos va a dar es la dirección en la cual vamos a calcular esa pendiente, ¿sí? Ahora, ese vector tiene que ser unitario para que la pendiente no la amplifique o la disminuya. Si multiplicamos esta pendiente por 1, que es lo que representa un vector unitario, la pendiente no se modificaría. Si multiplicamos esta pendiente por 2 o por 0.5, la pendiente se va a modificar y no va a ser correspondiente a las pendientes en X y en Y. Entonces, es por eso que este vector tiene que ser unitario. Hay varias maneras de hacer un vector unitario, ¿sí? Podemos tener a lo mejor no un vector unitario, pero un ángulo respecto a cualquiera de los ejes. Para el caso donde tenemos un ángulo llamado ángulo teta, el vector direccional unitario va a ser igual a coseno de teta, seno de teta. ¿Por qué coseno de teta, seno de teta? Recuerden que la magnitud del vector unitario se define como la raíz de cada uno de los términos al cuadrado. Bueno, aquí me faltó IJ, y el cuadrado del coseno de teta más el cuadrado de seno de teta, ¿a qué es igual? A 1. Es por eso que de ahí sale esta deducción que el vector unitario va a ser igual a coseno de teta, seno de teta. Los que recuerden el tema número 1, donde obteníamos vectores unitarios, podrán recordar a lo mejor alguno de los ejercicios que hicimos para obtener un vector unitario en una dirección teta. Ahora, sin embargo, no es siempre necesario multiplicar por coseno de teta, seno de teta. Imaginemos que tenemos un vector unitario, por ejemplo,
el vector conformado por las componentes 1 entre, 3 y 4 dan 5. Entonces podría ser 3 entre 5, 4 entre 5. Esto también es un vector unitario. ¿Por qué? Porque si elevamos al cuadrado estas componentes y las sumamos, tendríamos 9 entre 25 más 16 entre 25 dan 25 entre 25 y la magnitud de eso es 1. ¿Qué es lo que cambiaríamos en caso de que no tuviéramos esta dirección como X y Y? Digo, como teta, en vez de poner coseno de teta y seno de teta, aquí pondríamos la componente de el vector unitario U. Es decir, aquí iría UX y aquí iría UY. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a obtener en la derivada direccional, ¿sí?, va a ser una multiplicación producto punto de la derivada total. Esta derivada total se representa como df, en este caso, producto punto por el vector unitario. ¿Sí? Esto es lo que vamos a obtener, que sería lo de arriba. ¿Por qué producto punto? Porque se multiplica cada componente con su componente. Derivada parcial de x por u de x. Derivada parcial de y por u de y. ¿Sí lo vemos? Y esta es la manera en la que podemos obtener esa derivada direccional, ya sea con el ángulo teta o con cualquier otro vector unitario. Ahora sí, lo copiamos por favor y ponemos ejemplo. En caso de que nos digan hallar la derivada direccional en la dirección del vector y el vector no sea unitario, lo único que hay que hacer es convertir el vector a unitario y multiplicar producto punto. Ya en G. Bien. Denme un momento. Así que el problema es el siguiente. Encuentre la derivada direccional de f de x, y igual a 4 menos x cuadrada menos 1/4 de y cuadrada. En el punto, y el punto es 1,2, en dirección de U, y ese U va a ser igual a coseno de pi tercios y seno de pi tercios
J. Y bueno, lo primero que hay que hacer en este ejercicio es calcular la diferencial total. Esta diferencial total va a ser igual a lo siguiente. La diferencial de f va a ser igual a la derivada primero respecto de x, que sería menos 2x, nada más, de dx, más la derivada parcial respecto de y. La derivada parcial respecto de y es menos 1/2 de y, d de y. Ahora, el producto punto de df por el vector unitario va a ser igual a lo siguiente. Cuando multiplicamos producto punto, se elimina la componente i y j. Por lo tanto, el resultado de un producto punto va a ser un escalar. Hablando de funciones, pues va a ser una función escalar. Una función escalar ya no tiene componente ni en x, ni en y, ni en z. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Menos 2x que multiplica coseno de pi tercios más menos 1/2 de y que multiplica seno de pi tercios. Ya hemos obtenido esta derivada direccional. Esta derivada direccional, recordemos que también la podemos representar como DUF, derivada direccional de la función en dirección de u. Y ahora lo que hace falta es sustituir el punto donde estamos evaluando. Ese punto es 1,2 y se va a escribir de la siguiente manera. DUF de la función en el punto 1,2 va a ser igual a menos 2 que multiplica la componente en x es 1, por lo tanto sería menos 2 por 1 por coseno de pi tercios. Aquí aguas, esto está en radianes. Menos 1/2 de y, que es 2, que multiplica al seno de pi tercios. ¿Y cuánto nos da? Menos 1.86. Menos 1,86. Corroboramos. Sí, igual a mí, Inge. Sí. Entonces, derivada direccional en el punto 1,2 será igual a menos 1,86. Esto es menos 1. Y esto es menos 0,86. Bien, lo acabamos de copiar, por favor. Y ponemos ejemplo 2.
Y bien, voy a pasar la hoja. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Encuentre la derivada direccional de f de x, y, igual a x al cuadrado por el seno de 2y en el punto 1, pi medios en dirección del vector v igual a 3i menos 4j. Noten que aquí el vector no es un vector unitario, por lo tanto, antes que todo, yo lo voy a hacer unitario. El vector unitario en dirección de v va a ser igual a, voy a dividir cada una de las componentes entre su magnitud. La componente 3 al cuadrado más 4 al cuadrado son 9 más 16, son 25, 3 entre raíz de 25, que son 3 entre 5, menos 4 entre 5. Y esto es J y esto es I. ¿Sí? Recuerden que tiene que ser unitario. Y ahora vamos a calcular esa derivada direccional. DUF va a ser igual a la derivada respecto de x por el vector componente en x, que sería respecto de x es 2x por el seno de 2y. Esto multiplicado por la componente en x del vector, que es 3/5. Más ahora la derivada respecto de y, que sería x cuadrado, noten que es una constante. La derivada respecto de y de seno de 2y es coseno de 2y por la derivada de 2y. La derivada de 2y es 2 respecto de y, desde luego. Entonces esto sería 2 que multiplica a x al cuadrado por el coseno de 2y. Esto multiplicado por la componente en y del vector unitario, que es menos 4/5. Revísenlo si nos equivocamos. Profe, ¿cómo sacó el vector unitario de v? Recuerden que para sacar un vector unitario, aquí hay que dividir entre la magnitud de v. Entonces yo saqué la magnitud y de cada lado dividí entre la magnitud de v. ¿Cuál es la magnitud de v? Pues la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es raíz de 25. Raíz de 25 es 5. Por lo tanto, cada una de las componentes las divido entre 5. Si a este vector ustedes le sacan la magnitud, les tiene que salir 1. Sí. Gracias, profe. De nada. Aquí esta es la derivada que puede parecer un poco confusa respecto de y, porque se aplica la regla de la cadena. X cuadrada es una constante, entonces es la derivada de seno de 2y, que es coseno de 2y, por la derivada de lo de adentro. La derivada de 2y es 2, por eso sale o aparece este 2. Lo que resta hacer es sustituir los valores. El punto donde estamos calculando esta derivada direccional, que sería 2 por 1, x vale 1, multiplicado por, a ver, aquí, aparte lo podemos simplificar un poquito más. Voy a quitar este 2. 3 por 2 es 6. 6/5. Entonces sería aquí 6/5 que multiplica al seno de 2y. Y 2y es 2 que multiplica pi medios, que es pi. Más, aquí vamos a sustituir 1 al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Por lo tanto aquí sería
más menos 4 por 2, 8, 8 quintos, que multiplica al coseno de 2 pi medios, que ese coseno de 2 pi medios es coseno de pi. Seno de pi es 0. Por lo tanto, aquí es 6 quintos de 0. Menos 8 quintos que multiplica a coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Esto nos da igual a 8 quintos. Menos, no dije. ¿Cómo menos? Menos. Es que coseno de pi es menos 1. Ah, ok, ok. Y aquí había otro signo, que era el de Ok. aquí, el de menos 4 quintos. Sí, sí, claro que sí, que ya, clarito, clarito. Y entonces, bueno, yo creo que hasta aquí es suficiente para derivada direccional. Obvio, pues falta la tarea. Pero se hace lo mismo. Se calcula esta derivada y después multiplicamos producto punto. Ahorita les voy a dar una forma alternativa, la notación correcta del producto punto entre la función diferenciable y el vector unitario. ¿Por qué dio menos 1? El coseno de Porque pi. coseno de pi es menos 1. Ah, Mira, sí. Ay, ay, ay. recuerden que aquí tenemos el cuadrante y pi se encuentra justo aquí. Esto es pi. Este es 0. Entonces, si tenemos un círculo de radio 1 y este círculo se posiciona justo en el punto pi, aquí la posición sería menos 1. ¿Sí? Coseno de pi menos 1. Coseno representa la componente en x. En x aquí tenemos x igual a menos 1. ¿Sí lo ven? ¿Y en y cuánto vale? Como no tiene ninguna altura, por eso en y es igual a 0. Ahora, cuando tenemos coseno de pi medios, esto sería pi medios. ¿Sí lo ven? Coseno de pi medios, que representa la componente horizontal, es 0, porque el punto no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Es decir, es como si fuera un poste y ese poste no tiene ningún ancho en x. Pero en seno de pi medios, que representaría la altura, ¿cuánto vale? Seno de pi medios, considerando el círculo de una unidad de radio, equivale a una unidad. Por lo tanto, en seno de pi medios es igual a 1. Lo mismo aplica si ponen 2pi. Hay que buscar dónde está 2pi. 2pi se encuentra aquí, al igual que 0. Por eso coseno de 0 equivale a 1, porque la totalidad del radio se encuentra posicionado en el eje X positivo. ¿Sí se acuerdan de eso o leve? Ya dije, ya me acordé. Sí, gracias. Bueno, Sí, que. vamos a pasar Gracias. a lo siguiente. Y esto siguiente es el gradiente. Gradiente. Y bueno, imaginemos de nuevo la colina, esta montañita que estamos subiendo, puede ser el Cedral, Peñas Cargadas o cualquier otro lugar. Imaginemos que nosotros nos encontramos justo al inicio de esa montaña y queremos saber en qué dirección subiríamos más rápido. Noten que aquí hay un monito que está subiendo, subiría más rápido, ¿sí? O aumentaría mucho más de elevación en una dirección que en otra. Por ejemplo, si este se va en esta otra dirección, sí subiría, pero la altura que lograría subir de una manera más rápida sería totalmente en esta dirección. Si se va hacia acá, a lo mejor ni sube, a lo mejor baja. Lo mismo pasa si ese monito se mueve
a otra dirección. La dirección en la cual más rápido subiría sería esta, a diferencia de que si se mueve en esta otra dirección o en esta otra dirección. Resulta que si tenemos una función que puede ser una función de varias variables, que puede representar en este caso una montaña, esa dirección de máximo incremento se describe por el gradiente. Entonces, el gradiente lo que nos va a decir es la dirección en la cual hay un incremento mucho mayor, ¿sí? Imaginemos que esto representa un campo vectorial de un huracán y ese huracán está representado en un mapa de presiones y que aquí en vez de elevaciones son presiones. Si aplicamos el gradiente de esa función de presión en un punto, nos ayudaría a encontrar la dirección en la cual la presión aumenta mucho más rápido, ¿sí?, que en cualquier otra dirección. Ahora, comparemos esto un poco con la derivada direccional. La derivada direccional lo que nos da es un incremento y ese incremento de la derivada direccional es una pendiente, es decir, es un solo número. La derivada direccional lo que nos va a dar es un número de una pendiente que va a relacionar un incremento, pero el gradiente no nos va a dar una pendiente, el gradiente nos va a dar una dirección, la dirección en la cual el crecimiento es mayor. De esta forma podemos ver que no es lo mismo. Derivada direccional nos da la magnitud de un incremento. El gradiente nos da la dirección en la cual más rápido o hay un incremento mucho mayor. La derivada direccional va a ser un escalar y el gradiente va a ser un vector, porque la dirección va a estar dada en un vector. Ese vector puede ser X, Y, Z o X, Y nada más, o dependiendo de si tenemos una función más compleja de más variables, pues podría tener más variables. ¿Lo entendimos? Bien, vamos a apuntar la siguiente definición, gradiente. Gradiente sea z igual a una función de x, y. Aquí nada más trabajamos en la definición con dos componentes, pero esto podría ampliarse a una función de más variables. Sea z una función de x, y, tal que la derivada parcial de x y la derivada parcial de y existen, ahí dice existen, aunque faltó la n. Entonces, el gradiente de f denotado por delta f de x, y. Perdón, este no es de delta, se llama nabla, es el operador nabla. La diferencia con delta es que delta es el triángulo al revés y nabla es el triángulo que apunta hacia abajo. Es el vector delta de nabla de f, de nuevo, rayos, igual a la derivada parcial de x de la función de x, y, ¿sí?, y más la derivada parcial respecto de y de la función de x, y, j. Si noten que aquí se preserva el vector canónico y j, lo que quiere decir que el resultado va a estar en un vector, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener una función.
Y la derivada parcial respecto de x y respecto de y no nos va a dar una componente de un vector, nos va a dar otra función. ¿Qué es lo que hace falta para poder obtener este vector direccional en el cual el crecimiento es el mayor? Pues hace falta un punto. Al aplicar el vector, el operador nabla, que es el gradiente de la función, lo que vamos a tener es una función que se puede aplicar en cualquier parte de esta superficie. Pero cuando posicionamos un punto, es decir, sustituimos un punto en el espacio, lo que obtendremos será el vector de máximo crecimiento a partir de ese punto. Entonces, para obtener un vector, aparte de aplicar el vector, el operador nabla, es necesario sustituir un punto, al igual que lo que hicimos en la derivada direccional. Y ahora vamos a poner ejemplo. Ejemplo, encuentre el gradiente de la función f de x, y igual a y por logaritmo natural de x más x por y elevado al cuadrado en el punto 1,2. Este punto, desde luego, no es necesario que sea un unitario, porque esto no representa un vector. Esto es un punto a partir del cual vamos a evaluar el máximo crecimiento. Puede ser este punto de aquí, puede ser este punto de acá, puede ser este punto de acá o otro punto en el espacio, ¿sí? Pero no tendría por qué ser este punto unitario. Es más, no hay un concepto de puntos unitarios, pero por si hubiese esa duda, aquí no se hace ningún unitario porque esto no se trata de un vector, es un punto. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es obtener el gradiente de la función. Ese gradiente de la función, que es descrito por el operador nabla, va a ser igual a la derivada de esto respecto de x. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de x? Si y lo consideramos una constante, la derivada del logaritmo natural es de x, es 1 entre x. Por lo tanto, esta derivada será y entre x. Repito, si y es una constante, la derivada... Esperen un momento. Si y es una constante, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, que multiplicado por y sería y entre x. Ya tenemos el primer término. Ahora, la derivada de x más x por y cuadrada será y cuadrada nada más, porque la derivada de x es 1. Esto sería el término de la función en y, más ahora la derivada parcial respecto de y, que si derivamos aquí y nos daría 1 por logaritmo natural de x, que se toma como una constante, sería logaritmo natural de x, más ahora derivamos respecto de y a x y cuadrada, que sería 2xy. Esto componente en j. Y ahora, por último, el operador nabla de f sustituido en el punto 1,2 va a ser igual a, aquí nada más sustituimos los puntos, que sería 2 entre 1, 2 entre 1 es 2, más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 2, 6y. ¿Sí? Más ahora logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es logaritmo natural de 1? 0. Más 2 que multiplica 1 por 2. 2 por 1, 2 por 2, 4. Entonces sería más 4j. Y aquí la conclusión es que el máximo incremento de la función f de x, y se encuentra en la dirección del vector que hemos obtenido. Sí, está bien facilísimo.
¿Dudas hasta aquí? No dije, todo entendido. ¿Todo bien, Inge? No dije, Bueno, Al millón. como ya no hay dudas, vamos a dejar tarea. Dejen unos ejercicios que sean fáciles. Bueno, pregunta de participación. Pongan atención. ¿Cómo obtenemos la dirección del máximo de crecimiento de una función de varias variables? Repito, ¿cómo obtenemos la dirección del máximo de crecimiento de una función de varias variables? Repito, ¿cómo obtenemos la dirección del máximo de crecimiento de una función de varias variables? ¿Sería con la derivada direccional? O con el gradiente, pero ¿qué se hace? El gradiente tendríamos que transformarlo a un vector unitario y ya aplicar la derivada direccional. No, es solamente con una operación, o con gradiente o con derivada direccional. Recuerden que la derivada direccional les da una magnitud de crecimiento, no una dirección. Y yo lo que les pido es la dirección del máximo de crecimiento de una función. Recuerden que el gradiente lo que les da es el máximo crecimiento, dirección del máximo crecimiento de una función. Pero yo no quiero el máximo crecimiento, quiero el máximo de crecimiento. ¿Sería el gradiente negativo? Algo tiene que ver, pero explícamelo bien. Ahora no quiero ir hacia arriba, ahora quiero bajar. Sería, en lugar de sumar los vectores, sería restarlos, ¿no? Sí, bueno, sí. Esa es una opción. La verdad no lo había pensado. ¿Quién lo dijo? Yo, Evelyn. Evelyn Medina. Ok, me acuerdas cuando pase lista. Una opción, como dice Evelyn, es en vez de sumar estas componentes, restarlas, ¿sí? Si ustedes cambian el signo, pues les va a dar un vector en otra dirección, en la misma dirección más bien, pero en sentido contrario. Lo que a mí me parece más fácil es calcular el gradiente, sustituir el punto y al final nada más cambiar los signos. El máximo de crecimiento, si el máximo crecimiento está en esta dirección, pues el máximo de crecimiento estará en la misma dirección, pero cambiando los signos. Al cambiar los signos, en vez de que el vector vaya hacia arriba, obtenemos un vector en misma dirección, pero que va hacia abajo. Bien, eso era todo. Nada más que, bueno, está como igual para pensarlo, aunque parece sencillo. Otra dije, Otro, ya mejor los de tarea, ¿no? otra participación, digo. Es que ya no se me ocurren más cosas que inventarles. Oh, Mejor tarea. Vamos a apuntar tarea. Déjenme ver si podemos ver otro tema el día de hoy. Ya con eso, si no nos alcanza mi camión, Inge. Es Si no, viernes, no alcanzan el Inge. camino. Y ya no han... Y eso que ahorita todavía no volvemos a clases, porque imagínense, cuando volvamos a clases vamos a tener que salir a las 10 de la noche. Pero vamos a ver el próximo semestre, Inge, no se hasta el preocupe. otro año dije, no, no hay Sí. bronca. No hay bronca. En repe, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Bueno, vamos a apuntar tarea del problemario.
Primero, hallar la derivada direccional. Hallar la derivada direccional. Bueno, ahí son 2 es. En el punto P 1, menos 2 en dirección de θ igual a pi cuartos. Número 2. F de x, y igual a y dividido entre x más y en P 3,0 y en θ igual a menos pi sextos. El número 3 va a ser f de x, y igual a x por e elevado a la y en P 0,2 en dirección de θ igual a 2 pi tercios. El siguiente es hallar la derivada direccional de g, x, y de la raíz de x cuadrada más y cuadrada en dirección de P, en el punto P 3,4 y dirección del vector 3i menos 4j. Hallar la derivada direccional de h de x, y igual a Euler elevado a la menos x cuadrada más y cuadrada en P 0,0 en dirección del vector I más J. Estos vectores tienen que checar si son unitarios y si no son unitarios, convertirlos. Terminamos de copiar los ejercicios de derivada direccional y pasamos a los ejercicios de gradiente. Yo tengo duda. Entonces Sí. ahí pi vendría siendo como u. ¿De aquí qué, perdón? ¿No oí? En los ejercicios ahí pi vendría siendo u. O recuerden, déjenme ver si encuentro la hoja, que la dirección del vector puede estar dado en un ángulo o en vector. Permítanme un segundo.
Fíjense, aquí está el apunte. Si les estoy dando un ángulo, el vector unitario lo van a encontrar de esta manera. El vector unitario va a ser el coseno del ángulo I más seno del ángulo J, ¿sí? O sea, si les doy el ángulo, obtienen el vector unitario con esta fórmula. Si no les doy un ángulo, nada más verifican que el vector sea unitario. Aquí no les doy ángulo, el vector tiene que ser unitario, vector tiene que ser unitario. ¿Ok? Sí, gracias. Nada. Ya. ¿Listo? Voy a poner entonces los ejercicios de gradiente. Y aquí vamos a apuntar, hallar el gradiente de una función. Hallar el gradiente de una función. Para este caso vamos a tener los siguientes ejercicios. Esto evaluado en el punto 2,1. Aquí el exponente de Euler es y entre x. Una pregunta, en el primero es 1. Sí, 1 aquí. Ok. Van a desempolvar las fórmulas de derivadas. Y por último, listo. Bien. Estamos en el tema número 4. En el tema número 4 todavía hay un tema que nos falta.
El día de hoy vimos incrementos diferenciales, vimos derivada direccional y gradiente, y el único tema que falta son valores extremos de funciones de varias variables. Entonces, para este otro tema lo vamos a dejar para la siguiente semana, y el resto del mes de noviembre nos vamos a enfocar en el tema de integración múltiple. Les pido por favor que tengan a la mano, de preferencia imprímanse una tabla de integrales. De las integrales, si pueden obtener, les voy a pasar el libro, déjenme ver si lo tengo por aquí. Si pueden obtener este libro en digital, sería estupendo. Fórmulas y tablas de matemática aplicada, de la edición Schaum, el editorial Schaum, perdón. Yo tengo el de tercera edición y aquí vienen todas las derivadas e integrales, incluso las que son bastante complejas. Bueno, desde luego no vienen todas, pero sí las más importantes. Esto nos va a ayudar a poder resolver un poquito más fácil los ejercicios que vamos a ver en el tema de integración múltiple. Y si no, por lo menos imprímanse las fórmulas de las integrales más simples. El chiste es que lo tengan a la mano y que no tengan que cambiar de celular de archivo, ¿sí? Porque si se pierden, si nos vamos perdiendo en ese tema que es un poquito más complejo, no le van a entender bien. Entonces, en lo que copian eso, les voy a pasar lista. Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo del tema 4, ¿para cuándo vamos a entregarlo? El tema 4... Déjenme ver mi calendario. El tema 4 que ya lo terminamos, pero que nos vamos a llevar la otra semana en repasar, lo entregaríamos de la siguiente semana la que viene. O sea, todavía faltan como 15 días. No abre mi calendario. Pero del viernes de la siguiente semana, la que viene. Gracias. Sí, todavía falta tiempo. Y en ese lapso pueden ocuparlo para terminar sus segundas oportunidades o si es que les faltó alguna actividad o alguna evidencia de los temas pasados, para que no lo dejemos hasta diciembre. Vale, entonces, Alvarado Espinosa, Alan Huisepe. Creo que sí lo había visto que había entrado a la clase. Alan Huisepe. No lo veo. Baltasar Hernández Gael. Presente. Presente. Campos Negrete Itzel. Cardona García Orlando. Presente. Presente. Castillo Medina Agustín. Cerón Mociños Ángel Eduardo. De Jesús San Agustín Everardo. Presente. Presente. Fragoso Sánchez José Ángel. Presente. Presente. Gómez Montaño Ángel Gustavo. Presente. Guzmán Hernández Eric. Guzmán Morales Lucas. Presente. Presente. Hernández Salas Ángel Alejandro. Presente.
Juárez Sánchez Edgar Yael. Presente, profesor. Presente. Juárez Santamaría Brian Eduardo. Presente, profe. Medina Cebada Evelyn Criseli. Presente. Usted Yo participó, participé. ¿verdad? Vale. Sí. Mendoza Villegas Oscar Saúl. Había otra persona que había participado, me lo recuerda por favor al final. Monroy Morales Ángel y Brittany. Presente. Murillo Sierra Eric. Presente y yo participé, profe. Bien, gracias. Alcalá Leonardo Axel. Presente. Nogués Hernández Jesús Eduardo. Presente. Ángeles Lozano José Manuel. Presente. Presente. Baños Acuña José Luis. Caballero Nájera Jacaranday. Presente. Presente. Cortés Ramírez Juan Carlos. Díaz Vadillo Everardo. Presente, ingeniero. González Isla Sergio. González Juárez Agustín. Presente. Hernández González Jairo Tonatiu. Presente, Inge. Presente. Pérez Hernández Pérez. Mariscal Pérez Sergio Giovanni. Márquez Gaspar Fernando Ulises. Presente, Inge. Presente. Moreno Pérez Alan Miguel. Presente, Moreno Pérez. Quirós Gómez Miguel de Jesús. Presente, Inge. Presente. Ramírez Olvera María Itari. Presente, Inge. Presente. Reina Silva Elián. Reina Silva Elián. Rojas Domínguez Juan Carlos Eduardo. Presente, Inge. Telles Presente. Aguirre Jorge Alberto. Presente. Silva Rocha Juan Antonio. Presente, Inge. Velázquez Esquitín José Manuel. Presente. Presente. Pedraza Mendoza Javier. Presente. Y Sierra Flores Carlos Alberto. Presente. Bien. A partir de ahora les estoy dejando un poquito más de ejercicios. Les pido por favor que traten de hacerlos ustedes en vez de copiarlos. Realmente, pues parece disco rayado, pero los que no van a aprender si no hacen los ejercicios van a ser ustedes. Y yo creo que a nadie le gusta perder el tiempo. Así que mejor aprovechemos el tiempo, tratemos de hacer los ejercicios y cualquier duda que tengan, pregúntenme y yo trato de contestarles a la brevedad. Nos vemos entonces la siguiente semana, el día jueves. Todavía vamos a ver algunos ejercicios de tema 4 y a partir de la semana que viene, después de esa semana 1 de noviembre, veremos el tema de integración múltiple, tema 5. Que tengan buena noche, que descansen, Inge. cuídense el fin de semana, ¿sí? Disculpe, un favor, es que No, lo que hice el día de hoy y el día de ayer he tenido problemas con mi conexión, entonces no he podido tener toda la nota completa del día de hoy y de ayer. No sé si puedan subir los videos, por favor. Ok. Voy a subir los videos, ok. Sí, está bien, Jackie. Gracias, ingeniero. Nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan buena noche. Hasta luego. Bye. Nos vemos, Inge. Hasta luego. Presente, Inge. Bye. Cuídense.